Durante más de 3 décadas, El Chavo del Ocho llenó los hogares de América Latina de risas, nostalgia y frases que aún hoy se repiten de generación en generación. Pero detrás de su éxito colosal, se tejió una historia menos conocida. Una historia de disputas legales, contratos ambiguos y derechos mal definidos. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, fue el genio creativo detrás de una de las series más queridas de la televisión. Sin embargo, al igual que muchos artistas de su época, no contó con una estrategia legal clara para proteger sus obras. Este vacío permitió que, con el paso del tiempo, otras entidades, especialmente Televisa, asumieran el control comercial de su creación. Así, lo que comenzó como un producto cultural espontáneo se transformó en un campo de batalla legal por la propiedad intelectual, los derechos de autor y el uso de los personajes como marcas comerciales. Según la Ley Federal del Derecho de Autor, el creador de una obra original es automáticamente su autor. En este caso, sabemos que Roberto Gómez Bolaños fue quien escribió los guiones, creó los personajes y definió su universo. Él era el autor moral de sus obras, pero en las obras audiovisuales la cosa no es tan simple. La ley reconoce que, además del derecho intelectual, existen otros colaboradores, los directores, los productores, los actores, entre muchos otros. En estos casos, la ley contempla la figura de autoría compartida y, sobre todo, la cesión de derechos primordiales. Aquí entra Televisa. Para poder emitir la serie, Roberto Bolaños tuvo que ceder los derechos patrimoniales de explotación de la empresa. Es decir, él seguía siendo el creador, pero ya no era el dueño de los beneficios económicos derivados de su obra. Esta cesión, muchas veces implícita o firmada bajo concesiones desfavorables, hizo posible que Televisa siguiera comercializando El Chavo del Ocho, incluso décadas después de su última grabación. Según la revista Forbes, desde 1992, la empresa ha recaudado cerca de $1.700 millones por concepto de derechos. Lo más paradójico es que, mientras el público sigue recordando con cariño al Chavo, su creador no siempre tuvo control legal sobre su legado. Y así, el derecho de autor, pensado para proteger a los creadores, fue superado por los contratos y las estructuras del poder empresarial. El derecho distingue entre propiedad intelectual y propiedad industrial, dos conceptos íntimamente relacionados pero con funciones diferentes. La propiedad intelectual se refiere al derecho exclusivo sobre las creaciones del pensamiento, obras literarias, artísticas, científicas, entre algunas otras, y entre ellas se puede considerar también al Chavo del Ocho. Mientras que la propiedad industrial se aplica a invenciones, patentes, marcas y diseños utilizados con fines comerciales. Lo interesante del caso es cómo esta creación intelectual, una comedia costumbrista sin grandes pretensiones técnicas, se convirtió con el tiempo en un activo jurídico y económico de enorme valor. Entonces, ¿qué pasó? Que aunque la obra era legalmente de Roberto Gómez Bolaños como autor, los derechos industriales, como el registro de los personajes como marcas, no fueron protegidos desde el inicio por él, sino que quedaron en manos de Televisa. Así, una creación artística se transformó en una franquicia industrial sin que el autor tuviera control pleno de ello. Esto evidencia un error frecuente. Los creadores suelen pensar que tener los derechos de autor es más que suficiente, pero si no se protege también la dimensión industrial, se corre el riesgo de perder el dominio económico de la obra. En la década de los 90s y 2000s, la marca El Chavo ya era más que una serie. Era una imagen registrada, una propiedad explotada en productos de consumo, espectáculos en vivo, caricaturas, videojuegos y una infinidad de mercancías. La Ley de Propiedad Industrial en México establece que el registro de una marca otorga el derecho exclusivo a utilizarla con fines comerciales. Televisa, al ser la poseedora de los derechos audiovisuales, fue también quien registró la marca comercial El Chavo del Ocho y todos los elementos que la componían. Pero aquí surge un conflicto.
¿Qué ocurre con los personajes interpretados por otros actores? María Antonieta de las Nieves, por ejemplo, logró un caso histórico al registrar legalmente a la Chilindrina como una marca propia. ¿Cómo lo logró? Su argumento fue que el personaje, tal como la conocemos, era una creación suya en conjunto con Gómez Bolaños, pero que él nunca la registró como marca. Ese vacío fue aprovechado para protegerlo por su cuenta, y por eso la Chilindrina ha podido aparecer en shows independientes, incluso cuando otros personajes no pueden. Por su parte, Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, también intentó proteger a su personaje, pero no tuvo el mismo éxito legal. Esto muestra cómo la falta de registros tempranos, contratos claros y protección industrial integral pueden dividir y debilitar incluso los universos narrativos más sólidos. Con la expansión del fenómeno El Chavo del Ocho, sus personajes comenzaron a aparecer en productos de consumo masivo: cereales, juguetes, ropa, videojuegos, incluso espectáculos en vivo y películas animadas. Para toda obra explotada comercialmente se deben cumplir con regulaciones legales específicas, incluso a nivel de etiquetas y empaques. Las licencias de uso permiten a empresas como Bimbo o Kellogg's utilizar personajes o marcas registradas. A cambio de ello, se debe realizar un pago de regalías o un contrato de distribución. En las etiquetas, según las normas de comercio y etiquetado de productos culturales, deben incluirse datos como el nombre del titular de los derechos, el año de la licencia, el territorio de uso permitido y cualquier restricción. Esto es lo que legitima la explotación legal del personaje. En este caso, como Televisa era el titular de la marca, fue quien firmó los contratos de licencia con las grandes marcas. Pero aquí se produce otro conflicto. Algunos personajes no estaban registrados o protegidos como marcas, y por tanto, el uso comercial de su imagen pudo constituir una infracción. ¿Qué pasa si productos usan la imagen de la Chilindrina, pero no tienen permiso de María Antonieta de las Nieves, su registrante legal? Se incurre en uso indebido de imagen registrada, o incluso en una violación de derechos de autor si se usa sin su autorización moral. Este punto revela lo delicado que es el manejo legal de una franquicia tan grande y lo fácil que es caer en errores cuando no se establecen límites claros desde el inicio. El caso de El Chavo del Ocho no solo es un ejemplo de éxito televisivo, también es un espejo de las fallas legales en la protección de obras colectivas en América Latina. En los años 70 y 80 no existía una cultura jurídica clara sobre cómo proteger una creación en todos sus niveles: derecho de autor, propiedad intelectual, marcas derivadas, imagen actoral y licencias. Esto permitió a empresas poderosas como Televisa tomar el control absoluto de los ingresos, mientras los creadores originales, como Chespirito, perdían autonomía patrimonial. A esto se suma la falta de contratos bien redactados en los actores y el creador. Muchos de ellos interpretaron personajes icónicos sin recibir parte del valor que sus interpretaciones aportaron a la serie. En la actualidad, este vacío ya no es tolerable. Hoy entendemos que toda obra audiovisual debe protegerse con una estrategia legal integral: registrar personajes como marcas, redactar contratos de cesión y coautoría, controlar la explotación comercial con licencias claras y justas, vigilar el uso en productos físicos, cuidando que las etiquetas incluyan la información legal adecuada. El legado legal del Chavo del Ocho nos recuerda que el talento debe ir acompañado de conocimiento jurídico, porque en un mundo donde las ideas valen millones, no protegerlas significa perder millones. Para finalizar, este caso nos demuestra que una obra creativa no solo necesita talento y popularidad para perdurar, también necesita una protección legal sólida. Cuando los derechos de autor no se gestionan correctamente, cuando la propiedad intelectual no se defiende desde su origen, y cuando los personajes no se registran como marcas ni se controlan sus licencias, lo que parecía ser un legado artístico puede fragmentarse y convertirse en fuentes de conflicto. Este caso nos invita a pensar que cada creación,
por más humilde o espontánea que parezca, merece ser cuidada con las herramientas jurídicas adecuadas, porque sólo así las obras pueden conservar su integridad, su valor y su verdadera autoría.